Muy buenos días a todas y todos. A nombre del comité organizador del Colegio de Técnicos Académicos de la FES Cuautitlán, les damos la más cordial bienvenida al segundo día de actividades en el séptimo Congreso Nacional de Tecnología en su edición 2024. Les recordamos que la transmisión de este congreso también es a través de Facebook y tenemos abiertas dos salas por vía Zoom en la cual vamos a tener oportunidad de escuchar a diferentes ponentes. Bueno, en esta ocasión vamos a tener la oportunidad de presentar una ponencia magistral dictada por la doctora Nayeli Cano. Antes de darle la palabra a la doctora Nayeli, voy a compartirles una semblanza sobre su trayectoria académica. La doctora Nayeli Cano estudió en la Facultad de Ciencias de la UNAM la carrera de Biología en el laboratorio del doctor Jesús Aguirre del Instituto de Fisiología Celular de la UNAM, donde ahí concluyó su tesis de licenciatura y posteriormente continuó en la misma institución obteniendo el doctorado directo en ciencias biomédicas. Las líneas de investigación en las cuales se enfocó la doctora Cano fue en el estudio de las NADPH oxidasa 1 y 2, así como en las subunidades reguladoras y su contribución a la diferenciación celular en el hongo filamentoso Neurospora crasa. Es importante señalar que en la defensa oral de la tesis de doctorado obtuvo mención honorífica. Dentro del periodo de sus estudios de doctorado, también cabe señalar que realizó una estancia en el laboratorio del doctor Ulrich Kuhn en la Universidad de Bochum, en Alemania, donde pudo establecer una colaboración con este grupo, logrando determinar el transcriptoma de los protoperitecios, tanto de la cepa silvestre como en la mutante DAPDH oxidasa, del hongo filamentoso Sordaria macrospora. Posteriormente hizo una estancia postdoctoral en el Laboratorio de Microbiología del Centro de Investigación Científica y de Educación Superior de Ensenada, CICESI, en Baja California. Ahí estudió el papel del sistema de pequeñas GTPasas BUT1 y de sus subunidades reguladoras BUT2 y BUT5 en el establecimiento de la polaridad celular de Neurospora crasa, encontrando que BUT1 es la proteína que establece la germinación de la espora y las etapas iniciales del crecimiento de la hifa, logrando concluir que la presencia de BUT1 es esencial para subestructuras importantes para la polarización, como el Spinzen-Körper, el polarizoma y el citoesqueleto de actina, que mantienen la localización normal en la hifa. En este lugar tuvo la oportunidad de participar en diversos comités tutorales de alumnos de maestría, asimismo impartir clases en posgrado de ciencias de la vida. Posteriormente regresó a un segundo postdoctorado en el laboratorio del doctor Jesús Aguirre, donde continuó con el estudio de las NADPH oxidasas, pero desde un enfoque de biología celular y microscopía confocal. En este proyecto pudo describir la localización novedosa de esta enzima, así como de una de las subunidades reguladoras. A la par, en este mismo proyecto describieron un organelo que recientemente ha cobrado mucha importancia en la biología celular de los hongos, desde el sistema vacuolar, el cual presenta diferentes funciones en el transporte a lo largo de la hifa.
Desde 2019 se encuentra laborando como técnico académico en el Instituto de Fisiología Celular de la UNAM, en el laboratorio del doctor Julián Valdés, con la línea de investigación epigenética en un gusano, el cual es modelo genético muy conocido, llamado Cernorhabditis elegans. Sin embargo, durante el periodo de pandemia causado por el virus SARS-CoV-2, tuvieron que interrumpir los proyectos de investigación y debido a la emergencia sanitaria, decidieron enfocarse en ayudar de alguna manera en la contención de la misma. Por esto mismo, trabajaron durante este tiempo en el desarrollo de un método para detectar el virus en saliva y una estrategia para que las personas pudieran tomar sus propias muestras de saliva, evitando que el personal que recibe las muestras se expusiera a una infección por este virus. Gracias a este proyecto, recibieron el premio de Fundación UNAM 2021 para la innovación farmacéutica con el proyecto que tiene por título Desarrollo de un buffer de bajo costo para realizar pruebas de detección SARS-CoV-2 en saliva. Este proyecto también fue sometido para obtener la patente de este buffer y actualmente se encuentra en trámite en el INPI. Actualmente, el proyecto de investigación que está desarrollando la doctora Cano se enfoca al estudio del efecto de la glucosa y las especies reactivas de oxígeno en el aprendizaje y la memoria a corto plazo de C. elegans. Es importante señalar que la doctora Cano ha participado en distintos eventos de divulgación de la ciencia, como la Semana del Cerebro, organizado por el Instituto de Fisiología Celular. También ha tenido la oportunidad de tener entrevistas como la que le hicieron en el noticiero del Canal 22, en la sección Viernes de Ciencia. Ha publicado 8 artículos en revistas internacionales y un capítulo de libro. También ha impartido la materia de biología de hongos en la Facultad de Ciencias de la UNAM y es miembro del Sistema Nacional de Investigadores con la distinción de SNI 1. Agradecemos, doctora Nayeli, su participación en este congreso y le damos la palabra con la ponencia magistral que nos va a compartir el día de hoy, titulada El camino hacia la construcción de un buffer para la detección del virus SARS-CoV-2 en saliva. Si gusta compartir su ponencia, Muchas por gracias, favor. doctora Cristina Pérez, por la presentación. Gracias. Y gracias también por la invitación para estar en este congreso que comentaba que me parece algo bastante interesante, que creo que también deberíamos hacer por aquí, porque no hay algo así en donde podamos todos los técnicos poder entender el trabajo de cada uno de nosotros, al menos aquí en el instituto. Entonces, me parece que es muy valioso este tipo de reuniones y congresos para que pues, podamos todos entender a cada uno de nosotros. Pues muchas gracias. Bueno, pues Adelante, por favor. en esta ocasión me gustaría compartir cómo fue este camino hacia la construcción de este buffer para detección del virus SARS-CoV-2 en saliva. De hecho, pues nos encontrábamos como en esta imagen, ¿no? Estábamos peleando contra un enemigo que para todos era desconocido, en donde pues el sentimiento era de temor, de no sabíamos a lo que nos estábamos enfrentando y ni por dónde nos estaba atacando, ¿no? Entonces, en ese momento, pues decidimos poner manos a la obra porque pues aquí en la UNAM y en muchas otras instituciones se tienen la infraestructura para poder hacer algo, ¿no? Entonces, bueno, en este camino vamos a hablar un poco acerca de cómo en el mundo esto estaba afectando, o sea, era bastante, eh, pues, o sea, bastante
pues grave lo que estaba pasando porque era demasiado rápido, ¿no? Los contagios, las muertes que estábamos viendo. Entonces, bueno, todo empieza el 12 de diciembre del 2019 cuando pues unas personas en Wuhan presentan síntomas. Y eso, bueno, lo escuchamos en las noticias, ya posteriormente también se ha hablado. Esta es la información oficial que ustedes pueden encontrar en la página del CDC, pero pues ya se ha hablado de que esta infección parece haber empezado al menos un mes antes, ¿no? De la fecha oficial. Después, en el 1 de enero del 2020 cierran ese mercado porque se dan cuenta que, pues, de ahí provenía estas infecciones, el virus. Ahí es cuando empiezan a escudriñar cuál era el organismo que había transmitido este virus, ¿no? Se hablaba de los murciélagos, del pangolín, y entonces cierran este mercado, ¿no? Que es un mercado muy importante en Wuhan, donde hay ahí venden carne de todo tipo para pues el consumo humano, ¿no? Y el 5 de enero del 2020, por primera vez suben la secuencia génica de un virus que saben que está causando este problema, ¿no? En Wuhan. Y es publicada solamente en China. Sabemos que pues China tiene mucha restricción de información, tanto para que entre para ellos como también la que sale de ahí. Pero bueno, ellos tenían ya la secuencia el 5 de enero del 2020, la publican para sus medios y el 7 de enero del 2020 se identifica a este virus, se sabe que es un beta coronavirus, es cuando ya logran identificar a qué grupo pertenecía y pues bueno, que causaba esta neumonía típica. Entonces el 10 de enero de 2020 la OMS dice, hay un novedoso coronavirus 2019, porque recordemos que antes la humanidad se había enfrentado a SARS-CoV-1, que era uno de los coronavirus también que causaba una neumonía típica, pero esta neumonía, bueno, pues no era, o sea, este virus no era tan contagioso, o sea, la gente sí tenía síntomas bastante fuertes, pero no, su mecanismo de contagio no era tan eficiente como el de este virus. Y ahorita vamos a ver por qué este virus es tan eficiente para que se transmita de una persona a otra, ¿no? Entonces, el 11 de enero del 2020 hay la primera muerte por coronavirus y el 13 de enero del 2020 ya sale el primer caso de COVID fuera de China, ¿no? Entonces, ya es cuando se empieza a esparcir en todo el planeta. El 21 de enero ya hay un primer caso en Estados Unidos, que es cuando ya el virus salta para acá, a nuestro continente. Y el 4 de febrero del 2020 el CDC implementa el primer kit para detección de SARS-CoV-2 por RT-PCR. Recordemos que esa fue la primera prueba que se hizo para este virus, las cuales pues fueron muy costosas, hubo escasez, ¿no? Para poder hacer estas pruebas de todas las cosas que se necesitaban, ¿no? Para poder realizarlas. El 29 de enero del 2020 pues ya hay nuevas políticas para el uso de esas pruebas. Ahí ya, o sea, normalmente en la farmacéutica y en todas estas implementaciones tecnológicas, siempre primero debe pasar por el Ministerio de Salud, en este caso la FDA o cualquier otro Ministerio de Salud de cada país, en nuestro caso es COFEPRIS, pero ahí no, o sea, ahí se saltaron el Ministerio de Salud y dijeron, es que esto tiene que implementarse. No tiene, o sea, tiene que ser estandarizado, pero no va a ser ni siquiera examinado por la FDA, debido a pues esta emergencia sanitaria. Y ya el 11 de marzo del 2020 la OMS dice, esto es una pandemia, ¿no? Entonces, vemos que todo transcurrió en un tiempo relativamente corto, o sea, de ser un caso a que ya se pudiera declarar una pandemia, una emergencia sanitaria, pues entonces pasaron 3 meses, ¿no? Menos de 4 meses. Entonces, em, ¿por qué teníamos tanto miedo? ¿Por qué había esta emergencia? Bueno, pues este SARS-CoV-2, aquí, bueno, está el nombre en inglés, de donde surgen estas siglas de SARS-CoV-2, era un síndrome pues, bueno, severo, ¿no? Y era que afectaba las vías respiratorias. Estos síntomas, pues ahora ya han salido más, ¿no? Al principio solamente se hablaba de tos seca, ¿no? No había escurrimiento nasal,
Sí había pérdida del olfato, había fatiga, dolores musculares y sobre todo pues también había problemas o dificultad para respirar. Ahora ya también también había fiebre, pero pues ahora dependiendo las variantes a las cuales uno se infectaba, pues podía tener vómito, diarrea, náuseas, ya también se tenía flujo nasal. Algunas personas perdían el olfato y otras no, ¿no? Pero estos son los síntomas que ahora ya se han descrito generales de esta enfermedad y sobre todo, pues dependiendo, todo va a variar dependiendo de la variante que uno haya adquirido. Y bueno, se empezó a observar que la gente pues estaba muriendo, ¿no? Entonces, y eran muchas las personas que estaban muriendo. Y varios factores que influían en esto era pues algunas enfermedades que ya crónicas que tuvieran como hipertensión, obesidad, arritmia cardíaca, diabetes, falla renal y enfermedades pulmonares. Pero bueno, ya después empezó a hacer, fue increíble cómo en ese transcurso del tiempo empezaron a salir artículos, se abrió mucho también el acceso a estos artículos de manera gratuita, sobre todo CEL. Recuerdo que en esa temporada pues estuvimos leyendo para poder conocer a ese enemigo y saber qué podíamos hacer, ¿no? Entonces podíamos acceder desde cualquier lugar a estos artículos y entonces ahí pues empiezan ellos a generar esta información, ¿no? Donde se describe cómo es este coronavirus. Bueno, entonces este virus pues tiene estas estructuras proteicas triméricas, es decir, se unen tres subunidades, que son estas proteínas conocidas como spike o proteína S, que están en la superficie de este virus, ¿no? Estas realmente son importantes, han tenido una gran relevancia porque son las proteínas con las que se han hecho las vacunas, o sea, se han hecho eh, construcciones para generar estas proteínas y para que nosotros, al ser vacunados, pues las estemos produciendo y para que nuestro sistema inmune las reconozca, porque es la primera parte que nuestro cuerpo o el sistema inmune va a reconocer. Después, pues también este virus tiene una envoltura, que es una bicapa lipídica. Esta bicapa lipídica normalmente la toma también del hospedero y tiene unas proteínas que le han llamado proteína E, que son las proteínas de esta bicapa o de esta envoltura, ¿no? Tiene un genoma que es de RNA, no es DNA, por eso es un virus de RNA y tiene estas proteínas que están protegiendo o están empaquetando a este RNA, que es las proteínas N de la nucleocápside. Entonces, bueno, pues vemos que es un virus relativamente simple con estas características generales. Es un virus que tiene un genoma bastante grande. De hecho, hace poco el doctor Carlos Arias también vino a dar una plática el viernes y nos habló acerca de que pues otros virus con los que él ha trabajado, pues ha visto que no tienen estas secuencias tan grandes. Pero bueno, aquí se hizo un esfuerzo bastante rápido para poder hacer la secuencia a pesar de que tuviera este genoma tan grande, ¿no? Las proteínas S, que son las proteínas que les mencionaba que hacen estos trímeros y que se encuentran en la superficie del virus, son estas. Esta es una como estructura eh, de las nubes moleculares de estas proteínas. Aquí vemos en tres colores, cada color representa una subunidad y estas pues se unen y hacen este trímero, ¿no? Estas tres proteínas se encuentran así unidas, tienen estos glicanos que se encuentran en la superficie justamente de las estructuras de estas proteínas. Y bueno, estas proteínas, aquí es difícil pues identificar los dominios importantes que tienen, pero por ejemplo tenemos esta imagen en donde podemos ver cómo está el virus, está su envoltura, con esta caricatura podemos ver esta proteína. No sé si ven mi cursor, a lo mejor valdría la pena. Sí, sí se ve el cursor. Ah, bueno, ok, o sea, sí se ve que estoy Sí, señalando, ¿verdad? Ok, sí, sí sí, está, se ve que está señalando. Ujú. perfecto, muchas gracias. Entonces, este es de las proteínas Spike, está este diagrama está
representando eso, y esta proteína es la que se une a un receptor que está normalmente en nuestras células. Se hicieron estudios en ese tiempo para ver específicamente en qué células o qué células tenían mayor concentración de este receptor. Entonces pues, se hablaba también de las células pulmonares, pero especialmente de las células renales. Esas tienen una gran cantidad de esta proteína que en realidad no es un receptor, pero el virus lo utiliza como un receptor o una entrada para el reconocimiento de su proteína spike. Entonces se une la proteína a este receptor. Spike está compuesto por estos dominios que le llaman S1 y S2, ¿no? El S1 es en amarillo. Y en este dominio vamos a encontrar esta secuencia que se llama RBD. Esta secuencia RBD es muy importante porque tiene que ver con la entrada de este virus hacia la célula hospedera, ¿no? ¿Y por qué? Porque tiene una secuencia, sobre todo unas argininas, que van a favorecer el corte de esta parte y que va a favorecer esta entrada. Y también tiene otro dominio que es el S2 y este es el que va a participar en la fusión de la membrana del virus o de la bicapa lipídica a la membrana de la célula hospedera o la célula humana. Aquí, por ejemplo, se ve con más detalle en este review. Se une esta proteína spike, S1, S2, se une a AC2 y esto hace que, bueno, el virus se fije de esta manera. Posteriormente, hay algunas proteasas que están en la misma célula humana. O sea, el virus está utilizando toda la maquinaria y está aprovechando, como todos los virus, la maquinaria que tiene la célula humana, ¿no? Entonces, la proteasa lo que hace es cortar justo en el límite entre S1 y S2, y esto lo que va a provocar es que este dominio S2, que es el que tiene el dominio de fusión, pueda unirse a la membrana de la célula hospedera, ¿no? Y entonces, o sea, este corte lo que va a hacer es activar este dominio S2 y de esta manera se fusionan las membranas y así se puede descargar el material genético del virus hacia la membrana, hacia la célula del hospedero. Bueno, esa es la manera en que está actuando este virus. Por eso es muy contagioso, porque justamente eh, este dominio RBD, del que les mencionaba en la diapositiva anterior, pues tiene estas argininas, o sea, las tiene en lugares estratégicos que favorecen esos cortes. Y entonces eso hace que sea muy fácil de transmitir. Entonces, eso causó que pues muchas personas estuvieran infectadas y la manera de poder contender o poder atacar el problema pues era identificar quiénes estaban infectados, porque no solo eso, sino que también había infectados que no tenían síntomas. Entonces, ¿cómo sabías que esta persona infectada pues tenía el virus o no tenía el virus, ¿no? O sea, todos nos podíamos ver con recelo y como desconocidos. Y lo que se empezó a hacer fueron pruebas, como mencionamos que la SDC liberó un protocolo para hacer pruebas de PCR, RT-PCR, que fueran muy sensibles, pero el protocolo en ese momento consistía en justo hacer exudados nasofaríngeos. Aquí podemos ver, me gustó poner estas fotos porque podemos ver la cara de las personas y a lo mejor nosotros nos sometimos a esa manera de tomar la muestra, que era muy dolorosa. En ese tiempo, con algunos animales se hacían estudios en donde se veía que era mejor estos exudados nasofaringios, pero posteriormente, bueno, y también algo que quiero resaltar en estas figuras o en estas fotos, es el equipo que tenían que utilizar las personas para hacer estas tomas de muestras. Por ejemplo, pues usaban la careta, cubrebocas, guantes, aparte pues, tenían estos hisopos, pero lo que es de notar, por ejemplo, en esta fotografía es que tenían que estar hasta muy cerca para poder ver si estaban metiendo bien el hisopo. Eso generaba un gran riesgo para el personal que estaba tomando la muestra. Además de que ese personal tenía que estar súper capacitado. O sea, era bastante complejo la manera en que se tenía que hacer estos estudios, ¿no? Entonces, ¿cómo podíamos nosotros simplificarlo? Bueno, aquí parece este esquema como si fuera algo muy fácil, ¿no? Tomabas la muestra,
hacías la extracción de ese exudado, hacías la extracción del RNA y lo pasabas por PCR y pues ya veías si eran positivos o negativos, dependiendo de si amplificaba o no material genético, ¿no? Se ve fácil, pero veamos por qué no era fácil, ¿no? En primera era porque a la hora de tomar la muestra, pues necesitábamos todo este equipo, ¿no? Necesitábamos guantes, careta, batas, hisopos, y todo esto empezó a escasear en ese tiempo. Nosotros cuando empezamos a trabajar con las muestras, pues luego ya no teníamos guantes, los proveedores les costaba mucho trabajo conseguirnos también las batas, había mucha escasez, era un gran problema. Luego pasó lo mismo también con la extracción del RNA. Esto consistía, o sea, la OMS después declaró que el kit que era el oficial y el estandarizado para hacer esta extracción de RNA tenía que ser justo este de Qiagen, que como pues a lo mejor algunos de ustedes conocen, esta marca es bastante cara. Y no solo eso, sino que eran varios pasos, o sea, en donde teníamos que centrifugar la muestra, sobre todo si eran muestras de tanto nasofaringeas como de saliva, pues son bastante viscosas. Entonces generaba ciertos problemas porque se tapaban las columnas. eh, y esto, pues se tenía que trabajar también en una campana y todos con el equipo, ¿no? Entonces, si se salpicaba tantito esta viscosidad, entonces, pues también había un gran riesgo de que nos infectáramos. Posteriormente, bueno, ya, o sea, empezaron a escasear estos kits y entonces también fue un gran problema porque entonces la gente no podía hacer estas pruebas, ¿no? Y otra es que los equipos para hacer estos análisis de PCR cuantitativo, pues son bastante caros, ¿no? No nada más el kit, sino también el equipo, ¿no? Y el mantenimiento de este equipo. Entonces, pues esto también generaba costos muy altos. Recordemos que al principio de la pandemia las personas pagaban, recuerdo que como 2.500 por una prueba, ¿no? En ese tiempo, bueno, habían distintas, todavía, se estaba aprendiendo a hacer estas pruebas, ¿no? Entonces había distintas desventajas porque pues no utilizaban muchos controles, a veces salían falsos negativos, etcétera. Bueno, pero entonces, ¿cómo se hacen estas pruebas? Estas pruebas se utilizan estos fragmentos de DNA, este es un tipo, le llamamos sonda Tachman. Estos fragmentos corresponden a la secuencia a la que queremos identificar en la muestra. Por ejemplo, nosotros querríamos identificar tanto el gen N1 y el gen N2, el gen E y el gen RDRP. N1 y N2 y el gen E son, eran los más usados y pues eran virales. Y el RDRP sí se utilizaba, pero pues para nosotros generó muchos problemas, por eso en las siguientes gráficas van a ver que casi todos los experimentos los hicimos con gen N1 y N2 y el gen E. Y estos genes, bueno, pues venían, o estos pedacitos, porque no era todo el gen, sino era una secuencia muy corta de nucleótidos, 20 pares de bases, en donde en un extremo se le pone un fluoróforo. Estos fluoróforos son moléculas que van a generar fluorescencia a cierta longitud de onda. Estas moléculas podrían ser estas que se llaman FAM, Texas, Hex y CY5, ¿no? Y del otro extremo de estos pequeños fragmentos de DNA se encontraba una molécula que es un quencher. Normalmente es una otra molécula fluorescente, por ejemplo, en este caso se usaba TAMRA, y que lo que hacen es, cuando están próximos entre ellos, este va a robarle la fluorescencia a este mientras estén juntos. Pero cuando ya esta sonda hibrida con la secuencia del genoma específico, entonces, bueno, pues siguen juntos. Pero ya en el siguiente paso, que es la amplificación de esa secuencia, ya es cuando pasa la DNA polimerasa y entonces esta polimerasa va a tener una actividad exonucleasa y lo que hace es que cada vez que va amplificando, corta. Entonces va a cortar una parte de esta secuencia de este oligo y entonces se va a liberar este quencher o esta molécula que le está robando la fluorescencia a esta. Y en cambio, la molécula que está floreciendo sí se va a mantener en la secuencia nueva
que se está generando por la polimerasa. Entonces, de esta manera empieza a florecer nuestra secuencia y esa fluorescencia es la que nosotros cuantificamos en las gráficas que aparecen en el equipo cuando nosotros hacemos las pruebas, ¿no? Entonces, por ejemplo, si tenemos un gen N1 con estas dos moléculas, pues entonces si en nuestra muestra está el virus, entonces sí va a amplificar el gen N1 y entonces nosotros vamos a ver un aumento de fluorescencia. Y por el caso contrario, si nosotros no tenemos en nuestra muestra el virus y por lo tanto pues no está el genoma de este virus, entonces pues no, como se va a mantener junto esta sonda con su cuenche y su fluoróforo y no va a haber una amplificación porque no va a lograrse unir a ninguna secuencia esta sonda, entonces vamos a tener fluorescencia negativa. Entonces, bueno, trabajamos con estos genes virales, pero también trabajamos con un gen humano, que ese es una RNasa humana P. Este gen humano lo teníamos, o sea, en todas las pruebas tenía que utilizarse como un control, porque si nosotros no veíamos que hay una amplificación de estos tres genes, podríamos decir, tal vez es porque la reacción no funcionó, ¿no? Algún reactivo, no se estaba haciendo bien la reacción, faltó algo. Y la manera de verificar eso, pues, es siempre utilizar un gen control. Y este, pues, está en todas las células humanas y en nuestra muestra, pues, sí va a haber células humanas. Entonces, aun si nosotros veíamos que salía negativo este y este salía positivo, pues, entonces quería decir que la persona simplemente no estaba infectada, pero que había corrido muy bien la muestra. Bueno, pues eso era en ese tiempo con las muestras de los exudados nasofaringios. Pero, ¿por qué no podíamos sacarlo de saliva, no? Entonces, después empezó a salir más información. Por ejemplo, este es uno de los primeros artículos. De hecho, o sea, ahí corté gran parte de los autores, o sea, me disculpo por eso, pero es que eran muchísimos autores, pero este trabajo se hizo con una gran colaboración con el IMEGEN y con muchas personas también de biomédicas y de algunas otras universidades en la República, en donde vieron que la saliva es una buena fuente para poder tener la muestra para detectar este virus, ¿no? Entonces, esto pues también nos ayudó mucho, contribuyó mucho para que fuera más fácil la toma de esa muestra. Entonces, lo que hacen en ese artículo, pues, es ver 2107 muestras de donde obtienen tanto de exudados nasofaringios como también de saliva y comparan, o sea, comparan varios parámetros. Comparan qué tanto se puede amplificar esos genes virales en estas muestras, comparan qué tan sensible es la muestra, la prueba. Y por ejemplo, aquí en esta gráfica vemos que las personas, o sea, el 8.4% de las personas que salieron, de que se analizaron, pues salieron positivas, ¿no? De estos exudados nasofaringios. Y aquí tiene el 7.2%. O sea, no hay una gran diferencia, ¿no? De, de, de sensibilidad, ¿no? Por ejemplo, también salieron 91.8% negativos, 89.7% negativos. Obviamente, pues sí tiene, probablemente aquí en estas muestras era todavía más fácil detectarlo porque pues recordemos que el exudado nasofaringio era mucho más interno, ¿no? Pero esto no quería decir que no se podía hacer también en saliva, ¿no? Y sobre todo, pues también en el exudado nasofaringio pues podías detectarlo en etapas también muy, muy tempranas, pero en la saliva también pues no es que no se pudiera hacer, sino que sí hay menos virus en la saliva, porque también en la saliva recordemos que tenemos proteasas, RNasas y muchas otras sustancias que pueden evitar que sea estable el virus en la saliva. Entonces, bueno, lo que empezamos a hacer es, bueno, vimos esta referencia en donde lo que ven es que si tú le agregas proteínas K a la saliva, la proteína K lo que va a hacer es pues romper proteínas, ayudar a que la viscosidad también de la saliva sea menor, sea más manejable y también pues va a romper las proteínas tanto de las células
que se encuentran en el epitelio bucal, o sea, las células humanas, y también va a ayudar a que también se rompan las proteínas que están en el virus, ¿no? Entonces, en este trabajo, ellos habían probado esta proteína acá y lo que ven es que también al mezclarlo y luego someterlo a una inactivación por calor a 95 grados, lograban hacer detecciones en saliva de este virus. Entonces nosotros no solamente utilizamos la proteína acá, sino también probamos distintos detergentes para poder aumentar esta eficiencia, ¿no? Entonces, lo que se hizo fue este RP, los que vayan a ver en verde, son estos, el gen de la RNasa P humana, que era nuestro control, primero para ver que efectivamente se estuviera rompiendo las células del epitelio, en donde probablemente estaban también resguardados estos virus. Y pues aquí hicimos varios análisis con los distintos detergentes no iónicos o iónicos, o sea, de distintos tipos, ¿no? Por ejemplo, probamos estos los Twins 20, 80, Laurit Sarcosin, Triton 100X, SDS, Gepal, Cetab y deoxiclorato de sodio, ¿no? De hecho, muchos de ellos también fueron contribuciones en el mismo instituto. En el instituto pues, todos estaban en casa, pero nosotros estábamos trabajando y a veces pues tenemos un chat de técnicos justamente en donde podíamos comunicarnos y decir, bueno, tienes este detergente y muchos compañeros venían y me daban un poco de los detergentes que tenían disponibles. Eso fue pues una colaboración también de muchos técnicos que me ayudaron a conseguir todos estos reactivos para que pudiéramos hacer estas pruebas. Em, Después, bueno, no solamente analizamos la amplificación de este gen humano, que vimos que pues sí, parece ser favorecido con los distintos detergentes, especialmente el laurilsarcosina, fue el que mostró muy alta eficiencia para que pudiéramos detectar este gen. Pero en el caso del gen viral, que es el gen E, pues vimos que, por ejemplo, en Laurit sarcosina, más, bueno, todos tenían proteínas acá, pues no vimos que se favoreciera, ¿no? En esta muestra la detección del gen. Entonces, vemos que en donde se favorecía más fue en el Twin 80. Aquí vemos que en el Twin 80 también se logra detectar el gen RP y creímos que esta era la mejor opción, ¿no? Porque en primer lugar queríamos darle preferencia a la detección del gen viral, pero que también pues pudiéramos tener nuestro control, ¿no? Y algo que también era de llamar la atención es que, por ejemplo, este detergente ZA no se veía ningún tipo de amplificación, lo que nos estaba indicando que este setup seguramente estaba inhibiendo la reacción de PCR, porque tampoco vemos alguna amplificación en el gel viral, ¿no? Entonces, bueno, en este momento elegimos Twin 80 y es así como se va derivando el nombre del buffer. O sea, este buffer era proteinasa acá, la T es de Twin, ¿no? Entonces, Twin 80. Después, ya que nosotros definimos que el Twin 80, aquí no va el porcentaje, así se llama Twin 80, pero este iba al 10%, pues vimos que se favoreció la detección del gen viral, porque aquí hicimos varias pruebas también del porcentaje de detergente que necesitábamos en nuestro buffer y encontramos que justo el 10% era el mejor. ¿Por qué? Porque, bueno, aquí también vemos el gen humano, pues se favorece al punto 15%. Pero en el caso del gen viral, pues este estaba más favorecido al 10% y pues también lográbamos detectar todavía el gen humano. Entonces, tenemos ya la concentración al punto 10% del Twin 80, ¿no? En nuestro BOM. Eso fue lo que definimos en este experimento. Posteriormente, pues vemos que también era importante preservar la muestra con un inhibidor de RNasas. Y uno de los inhibidores que utilizamos era el polivinil. Ya se había probado también de manera aislada en algunos artículos, pero lo usaban en concentraciones muy altas, ¿no?
Y también nosotros empezamos a observar que si lo usábamos a las concentraciones donde alguien ya lo había reportado, inhibía la reacción. Entonces lo que hicimos otra vez fue hacer una curva de este inhibidor de RNasas, pero pues también o sea, lo que nos interesaba era que nuestras muestras se pudieran preservar el RNA, porque pues, es un inhibidor de RNasas, ¿no? Entonces también y no nada más lo hicimos con muestras frescas, sino también lo hicimos con muestras en donde les pusimos el buffer con este inhibidor y pero estas muestras ya habían sido inactivadas. Inactivar me refiero a que lo que hacíamos era tener la muestra con el buffer y luego lo que hacíamos era ponerlo a 95 grados, o sea, en calor, ¿no? Casi siempre utilizábamos un termociclador para hacerlo. Entonces, bueno, quisimos ver qué pasaba si nosotros 3 horas antes de la inactivación le poníamos el buffer. Así como, porque, ¿qué pasa? Cuando analizas muchas muestras, las tienes pues en la mesa de trabajo, a lo mejor no puedes luego procesarlas todas, pero 3 horas pensamos que era un tiempo bastante razonable y entonces las dejamos ahí para ver si se podía preservar el material genético. Y entonces vemos que, por ejemplo, a la más alta concentración en muestras frescas, pues sí logramos detectar el gen. Pero en el caso de 3 horas después de la inactivación, con 6 miligramos por mililitro, parece ser la mejor concentración. Y allá esta concentración nos está inhibiendo un poco la detección de este gen humano. Pero en el caso del gen viral, aquí igual, ¿no? Vemos que en condiciones frescas, las más altas concentraciones favorecen la detección de RP, del gen viral, ¿no? Sin embargo, bueno, me voy a ir un poco más rápido porque, bueno, ya estamos en el límite de tiempo, pero estos fueron los experimentos que hicimos para poder definir también la concentración tanto de este inhibidor de RNasas y lo que vimos es que justo la concentración menor, pues también es una gran desventaja, ¿no? Para poder usarlo después de las 3 horas, ¿no? Entonces, después lo que hicimos fue también ver que cuando nosotros poníamos la muestra y luego la inactivábamos con calor, pues vimos también la integración del DNA, del RNA. O sea, en la anterior era antes de la inactivación y en esta fue después de la inactivación. Y esto era como, pues nosotros teníamos que determinar también qué tan estable se mantenía nuestra muestra. Entonces, ahí es donde definimos que la concentración adecuada era 5 miligramos por mililitro. Y es cuando nosotros, pues ya le ponemos la P al nombre del buffer, ¿no? Es PK, o sea, proteinasa K, Twin 80, y este es polivinil, ¿no? Que es el inhibidor de la RNasa. Entonces, así se llamó ya oficialmente nuestro buffer. Y también lo probamos para ver si después de 12 horas de tener el buffer a 4 grados con las muestras, podía mantener íntegro el RNA. Entonces lo analizamos, el RNA que se encontraba en esas muestras que dejamos a 4 grados, con PBS nada más, que es esta la línea verde, y vemos que el RNA se degradó, y con PKTP, que es esta línea naranja en donde vemos que hay bastante RNA, ¿no? En nuestra muestra. Entonces, bueno, ya lo que hacemos es ver en qué proporciones podríamos utilizarlo. Todas las proporciones fueron favorables para utilizarlo, este buffer, es decir, poner 2 volúmenes de saliva y uno del buffer, o un volumen de saliva y uno de buffer. Al final decidimos utilizar 2-1, o sea, era un poco indistinto, pero eso también nos ayudó porque ahorita vamos a ver el sistema de autotoma. Bueno, también hicimos algunos análisis con respecto a la temperatura, porque bueno, la temperatura adecuada para que la proteína saca pueda funcionar es de 55 grados, pero también necesitábamos una temperatura muy alta para romper la célula, que eso fue a 96 grados 10 minutos. Entonces hicimos también una mezcla de los protocolos, pero vimos que el que mejor funcionaba era 96 grados 10 minutos. También vimos la estabilidad ya del buffer completo a 4 grados, a menos 20 grados y a temperatura ambiente. Y tenemos estos análisis de estabilidad.
que son importantes, sobre todo por el manejo de la muestra, ¿no? Y vimos que pues se preserva mucho mejor a -20 grados. Y también lo hicimos con distintas personas, que las personas prepararan el buffer, que hicieran las muestras y no vimos diferencias en cuanto a si una persona lo hacía u otra persona lo hacía. Era muy, muy reproducible. Entonces, pero pues otra de las cosas que también se implementamos en este trabajo fue que pues estábamos trabajando así, ¿no? Con la careta, con todo, ¿no? Sin embargo, pues veíamos que había mucho riesgo en estar trabajando, pipeteando nosotros la saliva de las personas que llegaban, y entonces se nos ocurrió utilizar este sistema de autotoma, en donde lo que hacíamos era darle un tubo de 1.5 mililitros, micro mililitros a las personas, les dábamos este tubito de PCR con 10 microlitros de nuestro buffer y les dábamos un capilar que estaba marcado justo para 20 microlitros. Esto ya nos permitía tener la proporción 1 a 2, ¿no? O sea, uno de buffer y 2 de saliva. Entonces, lo que hacía la gente, si en sus carros, cuando venían aquí al instituto, escupían aquí adentro y luego usaban este capilar para poder ellos pipetear su propia saliva hasta a esta marca y pasarlo aquí. Después de eso, ya teníamos la mezcla del buffer con la saliva y lo sometíamos justo a la inactivación de 96 grados 10 minutos para poder detectar. Eh, y bueno, pues bueno, estas son parte de las cosas que tuvimos que hacer para mostrar que nuestro buffer funcionaba, de que el buffer podía funcionar, era tan eficiente o muy eficiente, tanto si nada más extraíamos el RNA o utilizábamos el buffer para la detección. Y no solo eso, sino que también podíamos detectar hicimos reacciones donde podíamos detectar tanto los dos genes virales como el gen humano. Esto se le llama reacciones múltiples. Y todo esto lo podíamos hacer en reacciones de 10 microlitros en estas placas. Esto pues nos permitía reducir los costos. Por ejemplo, cada prueba al final hicimos la cuenta y eran más o menos de 200 pesos y la producción del buffer para cada reacción, pues era menos de $1. Entonces, esto creo que ayudó mucho a la comunidad. Y bueno, pues entre las conclusiones es eso, ¿no? De que pudimos, pues, reducir costos, simplificar la toma de la muestra, lo cual, pues, también fue bastante bueno para no seguir propagando la infección. Entonces, en el instituto, pues, se hicieron 1,500 pruebas de PCR a estudiantes, personal académico, administrativo, durante 2 años, lo cual ayudó a mitigar un poco la, la pandemia cuando nosotros regresamos a nuestras labores, y esto se hizo en el laboratorio justo del doctor Julián Valdés, en donde pues también ahí pudimos publicar nuestro sistema en la Gaceta. Ahí pues ustedes ahí también pueden ver cómo fue esto, y pues este es el equipo que trabajamos juntos en la generación de este buffer. Y pues solamente quisiera agradecer también al laboratorio, de donde ahora estoy laborando como técnico académico, y pues al doctor Julián Valdés, y este es el equipo de los alumnos actuales en el laboratorio, que bueno, ellos ya no trabajamos nadie con COVID, pero pues tienen distintas líneas de investigación, ¿no? Y sobre todo enfocados a la epigenética. Y pues muchísimas gracias por su atención. Al contrario, Nayeli, muchísimas gracias por la presentación. Yo creo que nos aportó bastante conocimiento, ¿no? De las pruebas de detección de virus que de una manera muy especializada nos explicaste. Por cuestiones de tiempo ya no tenemos preguntas, pero si nos haces favor de contestar las preguntas que están en el chat,